Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto recibirlos en el segundo programa de Breviario, aquí en vermixplay.com. El Instagram para vía de contacto @vermixplay y el correo electrónico breviario2016 Ahí en el videograph figura el correo del programa y también todas las vías de comunicación a Vermixplay. Suscríbete al canal de YouTube y vas a disfrutar toda la programación de nuestro canal de streaming. Y por supuesto, aquí Breviario ya comenzamos a transitar el mundo de la cultura, esa cultura apasionante, esa cultura barilochense y patagónica y a nivel nacional, donde nos apasiona con todas las ramas del arte. Porque la cultura es una herramienta de construcción social. Y por supuesto, ahora, en esta tecnocracia que estamos viviendo, que nos invade la tecnología, también complementada con la cultura, es algo maravilloso. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. Efemérides, para recordar los hechos trascendentes. La efeméride del día de hoy tiene una agenda nutrida. Es el Día Mundial del Medio Ambiente. Fue establecido este día el 15 de diciembre de 1972 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el contexto de la primera gran conferencia sobre cuestiones medioambientales. Es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 5 de diciembre de 2017. La propuesta fue impulsada por la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en 2015, buscando aumentar la conciencia sobre los impactos negativos de estas prácticas pesqueras y promover la sostenibilidad de los recursos acuáticos. En 1898, Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros, provincia de Granada. Uno de los principales exponentes de la generación del 27, el poeta andaluz dejó poemarios como Romancero Gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías y Sonetos del Amor Oscuro. Nace la pianista argentina Marta Argerich. Formada en Buenos Aires con Vicente Escaramuza, viajó a Austria en 1954, donde se perfeccionó con Friedrich Guida. Es considerada una de las intérpretes más grandes de la historia. Buena parte de su repertorio es considerado material de referencia. Mientras tanto, en 1968, Robert Kennedy es atacado a balazos en el Hotel Ambassador de Los Ángeles, donde acababa de hablar ante sus seguidores tras haber ganado las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California. Era el hermano menor de John Kennedy y muere al día siguiente y lo entierran junto al también asesinado presidente en el cementerio de Arlington. En 2004, otro expresidente norteamericano fallece a la edad de 93 años. Era Ronald Reagan. Abrazó la política después de una carrera como actor de segunda línea en Hollywood. En 1966 se convirtió en gobernador de California y fue reelecto 4 años más tarde. No pudo imponer su candidatura presidencial en 1976, pero triunfó en la interna republicana de 1980 y aplastó a Jimmy Carter, que también salía como presidente en ese año. Después de su salida de la Casa Blanca, se supo que padecía Alzheimer y hacia los pocos años fallece Ronald Reagan. Y en 2012, adiós a Ray Bradbury. Era un excelente escritor de ciencia ficción y murió a los 91 años. Los cuentos de Crónicas Marcianas lo consagraron al comenzar los años 50. El libro fue prologado en castellano por un entusiasta lector, que le gustaba mucho el género de ciencia ficción y fantasía. Era Jorge Luis Borges. Breviario, para tener memoria y saber en qué mundo vivimos. Hechos que marcaron la historia. Para febrero de 1810, casi toda España se encontraba en manos de los franceses, ¿no? Un consejo de regencia gobernaba la península en nombre de Fernando VII,
prisionero de Napoleón. Entonces, el 13 de mayo de 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español. Eso fue lo que ocasionó lo que se empezó a gestar la Revolución de Mayo, que marca que la autoridad que había designado al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros había por tanto caducado y la propia autoridad del virrey se encontraba cuestionada. Entonces, el 25 de mayo, reunido en la Plaza de la Victoria, que es la actual Plaza de Mayo, el pueblo de Buenos Aires finalmente impuso su voluntad al Cabildo, creando la Junta Provisoria Gubernativa del Río de la Plata. Pero los que tenían acceso al Cabildo eran los ciudadanos, podemos decir, de primera clase, los comerciantes, los que tenían poder, porque hasta ese momento las clases los ciudadanos estaban divididas, era la clase alta, la clase media y la clase baja, digamos resabios de lo que fue en ese momento la democracia ateniense, que ya veníamos en la Grecia antigua. Pero esto fue gesta que se produjo porque Francia había invadido España. Entonces había que reformular toda la parte política en lo que en ese momento eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Así, la primera junta fue el presidente Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateu, Juan Larrea, que eran los vocales, y Juan José Paso y Mariano Moreno los secretarios. De ahí, con la primera junta, el primer gobierno patrio, previo al 9 de julio de 1816, crea lo que es la nación. Tenemos el gesto de patria y nación, dos conceptos totalmente diferentes. Serían el alma y el cuerpo de lo que después va a ser, con el 9 de julio de 1816, lo que es Estado. Patria, nación, Estado. Patria, digamos, nace con la gesta de la Revolución de Mayo. La inquietud, French y Beruti repartiendo las cintas en esa Plaza de la Victoria, donde se conmemoraba y se gestaba con los comerciantes, con los ciudadanos, que irrumpían en el Cabildo para decir: damas y caballeros, tenemos que de una vez por todas decidir el futuro nuestro. Ese grupo de ciudadanos, intelectuales, comerciantes, los que realmente tenían el poder, defienden la soberanía popular. Y además, esa soberanía implicaba la aspiración a la libertad para concretar la independencia, como decía, 6 años después. Por eso, la Revolución de Mayo cambia totalmente el panorama en estas tierras y también es el precedente para lo que va a ser después el Estado argentino. Patria, nación, Estado. La Revolución de Mayo, un hecho que marcó la historia sin lugar a dudas. Breviario. Y hablando de soportes y lo que decía anteriormente, la tecnocracia. Claro, tecnocracia porque tenemos que ver, nos hemos convertido herramientas de las propias herramientas que contamos. Henri Thoreau, un intelectual francés, dijo: los seres humanos se han convertido en herramientas de sus herramientas. Y es un tema actual que tenemos que reflexionar. ¿Cómo utilizas la tecnología? ¿Llega a una adicción que te perjudica la salud? Esa herramienta fundamental y una herramienta fantástica que nos permite llegar a tu casa, que nos estés viendo y en cualquier parte del mundo, en la parte comunicacional es fantástica. Pero, digamos, los adolescentes, los chicos que están completamente obsesionados por los me gusta en las diferentes redes sociales. Y esa obsesión lleva a que le imponen la forma de ser. Realmente uno, ante la pantalla, ante la vida diaria, esto te transforma al tal punto de que vos tengas que ser el que el otro quiere o realmente el que vos quieras ser. Es una discusión ya no solamente de la parte tecnológica, sino filosófica y educacional. Entonces nosotros, los más veteranos, para una forma de decir, la categoría senior,
Yo que tengo 55 años, que vengo de otra crianza, con otra mentalidad, tengo bien claro, más que ejerzo la función de periodista y la función de comunicador ante un micrófono, tengo claro que fue un continuo aprendizaje a través de los años para decir realmente cómo me paro. Tengo que abrir la mentalidad con mis 55 años y adaptarme a un sistema que me lleva a plantearlo con vos. Entonces, creo que la discusión es válida, que da para un debate realmente profundo, pero solamente te ayudo a pensar y que me ayudes a pensar con los mensajes. Acá no pretendo dar ninguna docencia ni nada, solamente plantear un tema, el debate, no una discusión. La herramienta es Internet, la computadora es una herramienta. Ahora, si esa computadora se produce el efecto boomerang que nos convierte en la herramienta de esa herramienta, es lo que hablamos de tecnocracia. Breviario. Mirá, estaba viendo un excelente artículo del Diario de Cultura aquí en Internet, en la música, donde habla, te lo recomiendo, Piazzolla y Yupanqui, las coincidencias de dos gigantes que hace 33 años también se ponían de acuerdo para partir al más allá, ¿no? Eran vanguardistas donde querían que ese folclore por el lado de Yupanqui transitara bien a ese arriero, ese peón del norte que sufría en el campo, sufría entre comillas, sufría y trabajaba y le apasionaba lo que hacía. Igual que ese Piazzolla, que el tango lo transforma en esa piazzoleando, ese tango donde causó tanta polémica. Por eso te recomiendo el artículo del Diario de Cultura, Piazzolla y Yupanqui, las coincidencias de dos gigantes. Breviario. Teníamos que recomendar un libro. ¿Ves? Fíjate. Kate Morton, El jardín olvidado. Kate Morton es una escritora australiana, uno de los grandes bestsellers, donde da ese toque de policial, de histórico, combina diferentes estilos de ficción, de policial, de thriller, de historia, que le dan un clima muy especial a sus novelas. Te cuento la sinopsis, te recomiendo este libro. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, una niña es abandonada en un barco con destino a Australia. Una misteriosa mujer llamada la Aurora ha prometido cuidar de ella, pero la Aurora desaparece sin dejar rastro. Un policial, Kate Morton, El jardín olvidado. Lectura, si tenés un momento de placer, para salir un poco de las pantallas, lo que habíamos hablado anteriormente, y disfrutar un cafecito, una bebida espirituosa, como decían algunos, y disfrutar un momento de silencio y de lectura. Nos estamos despidiendo, y antes de despedirme, la frase del día. Y hablando del 25 de mayo de 1810, Mariano Moreno, un gran protagonista de ese suceso y también de la historia argentina. Y después te recomiendo que Mariano Moreno, ¿quién fue? Que investigues y cómo terminó. Decía en su momento, es justo que los pueblos esperen todo bueno de sus dignos representantes, pero también es conveniente que aprendan por sí mismos lo que es debido a sus intereses y derechos. En 1810 lo decía Mariano Moreno. Breviario, para tener memoria y saber en qué mundo vivimos. Un gran gusto que me hayas acompañado. Los espero el próximo jueves. Chau, hasta luego. Breviario, un programa para ilustrar las neuronas. La cultura al alcance de tus oídos. Breviario, locura de artista. Breviario, al servicio de la cultura.